¿Por qué España perdió interés en sus colonias caribeñas? ¿Qué consecuencias va a traer esto? Bueno, como ustedes saben, en las islas del Caribe, que eran propiedad de España, había escasez de oro y plata. Por esto España decidió concentrar sus fuerzas en los territorios que sí tenían oro y plata, como México, Perú y Bolivia. Esto creó un abandono del comercio con Puerto Rico y muy pocos barcos visitaban nuestros puertos. Nuestros puertos eran mejor utilizados como una puerta entre España y Centroamérica. Era entre medio, ¿verdad? Puerto Rico está entre medio de los dos. Así que, ¿verdad? Nace la oportunidad de contrabando para Puerto Rico, porque si no se suple de la forma, ¿verdad?, que era la legal para los españoles, que era pues que vinieran barcos a comerciar aquí, pero entonces no tenían interés, pues entonces vinieron ilegalmente, ¿verdad? Van a venir otros. El aumento de la población de Puerto Rico, que ya discutimos, exigía más comida, ropa, herramientas, esclavos para construcción de nuevos centros urbanos. Eran pocos los barcos que entraban al puerto de San Juan, que era donde venían realmente. Muchos comerciantes tenían que esperar largos meses para recibir mercancías y continuar con sus negocios. Imagínense, esperar largos meses para continuar con tu negocio. Muy difícil. Así, los pobladores sufrieron de escasez, racionaban, o sea, ellos entonces tenían que consumir menos sus abastos y permanecían prácticamente desnudos porque no tenían ni siquiera cómo confeccionar su ropa. No siquiera tenían cómo hacerla. No era que no le vendieran ropa, que ni siquiera tenían tela para poder hacerla. La población de la isla no podía vender los productos que producía porque dentro del monopolio que nosotros ya hemos discutido que tenía España, a ningún español le interesaba como quiera los productos que aquí se hacían. Esto aumentó la pobreza en la isla y como ustedes pueden ver en esa foto, ¿verdad? Así vivía la gente, siglo XVII, XVIII y XIX. Vivían así, descalzos. Las nenas eran las más que usaban entonces la ropa, ¿verdad? Los nenes si podían estar sin ropita o sin camisa, pues, imagínense. Por eso era que el contrabando en Puerto Rico se convirtió en una necesidad. El interés de la corona española con Puerto Rico era una posición estratégica como defensa militar en el Caribe. Así, la poca mercancía que llegaba era para atender la necesidad del bastión militar de la isla, que era San Juan. O sea que si el interés era simplemente proteger México, proteger Perú, pues ¿qué va a pasar con el resto de la isla? No importa, porque lo que importa es sostener San Juan, ¿verdad? Que es donde está el castillo para detener ataques, que ya hemos hablado incluso de eso. Por esto la isla grande se desarrollaba separada de su capital y observen esto, el poco contacto que tenía el resto de la isla con San Juan era el de entregar sus impuestos. ¿Sabe? Para entregar impuestos sí eran buenos, para entregar impuestos sí. Y para colmo, miren esto, en este caso los impuestos eran ganado. Entonces tú imaginas tener que venir, qué sé yo, de Cagua a llevar ganado a San Juan. Y que eso sea para contribuir a un gobierno que ni siquiera te permite un puerto para tú comprar tus cosas de primera necesidad. Porque cuando estamos hablando de contrabando aquí en estos siglos no estamos hablando de drogas ni armas ilegales. Los corsarios y marinos europeos atacaban y saqueaban puertos de las islas españolas en el Caribe. De ahí viene todo eso, ¿verdad? Piratas en el Caribe. Estos destruían los asentamientos alejados de las ciudades militares, llevaban a cabo ataques rápidos y quemaban poblados, también robaban y vendían ilegalmente para afectar a España. Así el gobierno español otorgó patentes de corso a sus súbditos, ¿verdad? A los súbditos de la corona española. Así fue que surgieron los corsarios y demás para tratar de contrarrestar lo que estaba sufriendo España en el Caribe. Entonces, los guardacostas arremetían en alta mar contra los barcos cargados de mercancía y esclavos por sospechas de contrabandear con las islas de España. O sea que si veían un guardacostas, que son los piratas y corsarios españoles, veían de lejos a un barco holandés o un barco de otro país, los iban y los atacaban. El armador de corso vendía esos artículos a puertos españoles y así se satisfacía la necesidad de los puertos del Caribe, como por ejemplo acá en Puerto Rico. O sea que la necesidad de nosotros se suplía, observen esto, no nada más que del contrabando directo, qué sé yo, un francés que venga a venderte algo. No, también era que ese francés o ese holandés lo atacaba un corsario español,
le cogía lo suyo y entonces lo vendía. O sea, ¿cuál sería el precio de eso con escasez más robarle al que supuestamente estaba robando? Definitivamente esto deben ser unos tiempos bien difíciles. Aún así, se confundía la defensa de las costas con el pillaje, siendo acusados muchas veces por los gobiernos de Inglaterra y Holanda. Se acusaban unos a otros de pillo. Al principio se le concedía patentes de corso a españoles. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes que los habitantes de Puerto Rico entraran en la arriesgada, lucrativa actividad de corsarios. Muchos eran pobres o mulatos y ansiaban hacerse de riqueza. Y ya hablamos de Miguel Enrique, ¿verdad? Que era exactamente eso. Un corsario mulato que acumuló riqueza. El catolicismo era la religión oficial de España, así que todos sus habitantes, los habitantes del Imperio Español, incluyendo aquí en su colonia en el Caribe, tenían que ser católicos. La religión era vista como una expresión de nacionalidad. Es un problema que se carga desde el principio de la Edad Media, ¿okay? Ver la religión como tu pasaporte, ¿verdad? Ver la religión o ver tus creencias como parte de que eso te hace ser de un país o no, ¿okay? Eso no es algo tan nuevo de los españoles, no se crean, eso viene de muy atrás. Quien no fuera católico era extranjero, extraño y hasta despreciado. Así que Puerto Rico y todas las colonias españolas en el Caribe y en América, no crean que iban a haber otra religión que no fuera esa. Solamente los que vivían en un pueblo, en el centro de un pueblo, tenían una iglesia cerca. Muchos no iban a la iglesia por no tener ropa adecuada. Las celebraciones religiosas estaban limitadas por falta de recursos. La iglesia no podía atender a toda la población. No podían practicar sacramentos como matrimonio, bautismo, porque las parroquias quedaban muy lejos y faltaban sacerdotes. De vez en cuando aparecía un nuevo cura y entonces venía y efectuaba casamientos y bautizos en masa, así que bautismo, ¿verdad? En masa. Eso, que tienes que imaginarte que entonces venía un nuevo cura y casaba, qué sé yo, 10 parejas, una boda de 10 parejas, y así mismo pasaba también con los bautismos, ¿vale? Bautismo de muchos niños.